Vamos a iniciar con nuestra primera clase del día de hoy. Está a cargo de la licenciada en Trabajo Social Ana Montserrat del Valle. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Central del Ecuador y realmente ha tenido muchas funciones dentro del ejercicio del trabajo social. Ha tenido puestos muy importantes y realmente es una gran profesional y una excelente licenciada en trabajo social. Vamos a ver si la licenciada ya está por aquí, Monse. Hola Carlos, colegas, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Monse. Así que le cedemos la palabra a Monse para que pueda dar inicio a nuestra primera clase del día de hoy. Gracias, Carlos. Bueno, colegas, sumándome a la bienvenida de Carlos de acá, les agradecemos mucho por haberse dado cita en este espacio en el que vamos a ver varias temáticas relacionadas con el ejercicio del trabajo social. En esta ocasión vamos a abordar el tema del familiograma y su composición desde el trabajo social, porque como saben, no es una herramienta específica de la profesión, sino que se utiliza en varios campos, en varias áreas, entonces nos vamos a enfocar específicamente en lo que concierne al trabajo social. Ahora, esta sesión la vamos a llevar de la siguiente manera, colegas. Vamos a tener el tema central y vamos a tener subtemas. Y vamos a tener después de los subtemas como espacios de preguntas y respuestas. Y les pido porfa que justamente en estos espacios donde vamos a hacer como un pequeño break podamos formular cualquier tipo de pregunta que ustedes puedan tener y la vamos a desarrollar justamente ahí. Carlos, amigo, ¿me puedes confirmar si ya se está proyectando la pantalla? Porfa, yo ya la... Confi- Confirmado. Súper, listo, colegas. Igual si tal vez se me va el audio o algo así, porfa me avisan ya para poder ver qué onda. Listo, colegas, vamos a empezar. Entonces, como les comentaba, perdón, hemos dividido esta parte del taller en subtemas. El primero es la terapia familiar sistémica, el segundo es el abordaje de grupos familiares a través del enfoque sistémico. Vamos al tercer punto, que sería el genograma, y finalmente la utilidad de esta herramienta en la praxis del trabajo social. Pero antes de empezar, yo quisiera hacer como una distinción entre el familiograma y el genograma. Si bien en esencia son dos herramientas muy parecidas, o sea, si uno lo ve como de primera vista, son bastante iguales. Sin embargo, existen ligeras diferencias entre ambas. Entonces, quisiera justamente partir de estas diferencias y también hacer como énfasis en el nombre del tema porque si bien lo hemos denominado familiograma, nos vamos a centrar un poco más en el genograma, que es mucho más nutrido como herramienta y nos facilita de alguna manera la intervención que nosotros vamos a tener como en general, ¿ok? Entonces, una de las diferencias más marcadas entre el familiograma y el genograma es que el familiograma se va a centrar máximo en 3 generaciones. Es decir, que la visión de esta fotografía que representa el genograma va a ser un poquito más limitada. El genograma, por el contrario, requiere de mínimo 3 generaciones. O sea, necesitamos al menos de estas 3 generaciones para poder graficar correctamente este genograma y tener como una lectura mucho más amplia. Otra de las diferencias es que en el familiograma tenemos datos demográficos bastante básicos. Por ejemplo, la edad, el sexo de la persona. Vamos a graficar, obviamente, las relaciones, triangulaciones y demás, sí, pero los datos son bastante limitados. Mientras que en el genograma nosotros vamos a tener una amplitud
de datos que nos van a permitir complementar de manera mucho más profunda el análisis que vamos a tener a través de la recolección de los datos y la lectura de esta herramienta. Y una de las cosas como más importantes que quisiera dejarles como ahí para que ustedes lo puedan ver también, colegas, es que en el genograma se incluyen datos tanto de salud física como mental. O sea, lo pueden incluir en el familiograma, pero en el genograma esto es relevantísimo para poder hacer como todo este estudio de la familia que estamos abordando y es indispensable justamente para recolectar la información. Listo, colegas. Ahora vamos a ir a la parte de la terapia familiar sistémica porque vamos a tener como justamente un marco, un frame de lo que, o sea, de dónde salió esta herramienta y cuáles fueron como los primeros orígenes, no solo de EDA, sino de la terapia familiar sistémica, que es este enfoque que ha tomado bastante fuerza en las últimas décadas y es realmente importante poder romper con eh, con esta idea de que el sujeto inicial con el que nosotros empezamos a abordar el caso o los casos que estemos trabajando es como o más bien que este sujeto inicial va a tener simplemente causas y consecuencias que están afectando su vida y que no le permiten como funcionar adecuadamente. Entonces, a través de la terapia familiar sistémica, nosotros vamos justamente rompiendo como con esta idea que es bastante escueta y vamos a ir justamente profundizando en el análisis y centrándonos en el sistema familiar como uno de los posibles orígenes de los malestares que están afectando a esta persona o al grupo familiar que nosotros con el que estamos trabajando. Bueno, la definición de la terapia familiar sistémica. Este es un enfoque terapéutico que sumado a un enfoque global estudia los sistemas familiares y los subsistemas, es decir, el sistema parental, el fraternal, el de pareja, que son como los más comunes, y otros grupos sociales significativos para determinar el origen de problemas, conflictos, situaciones que no permiten que la familia funcione de forma adecuada con el objetivo de producir ciertos cambios o acciones tendientes justamente a estos cambios en la dinámica familiar en general. Esto con el fin de generar alternativas y soluciones estructurales y por ende un poco más orgánicas. Es decir, que nos vamos a centrar en el sistema familiar para poder generar un plan de acción y no únicamente en el individuo, que es, por ejemplo, lo que sucede cuando las personas no sé, por ejemplo, acuden a terapia con un psicólogo o acuden a nosotros y nosotros netamente nos estamos centrando en esa persona o en el núcleo familiar de la persona, cuando en realidad existen cosas que no estamos viendo dentro de la familia ampliada que están justamente generando estos malestares dentro del sistema familiar y que si lastimosamente no los evidenciamos, pues nuestra intervención va a quedar como muy incompleta. Otra cosa que quiero hacer énfasis respecto a esta definición es que la terapia familiar sistémica nace como con esta inquietud de qué sucede cuando la intervención se centra netamente en el individuo, netamente en la persona. em, Hasta qué punto nosotros profundizamos en nuestro accionar, no solo como trabajadores sociales, sino como médicos, psicólogos, porque como les decía en un principio, em, la ventaja de esta herramienta es que se adapta a las necesidades de quien la utiliza. Entonces, ¿qué sucede cuando nos centramos específicamente en el sujeto inicial o tal vez en su familia y no estamos viendo otros factores? O sea, incluso
Cuando nosotros estudiamos del sistema familiar, es importantísimo construir un ecomapa, que eso igual ya lo van a ver en otras sesiones. En este ecomapa nosotros vamos a analizar la influencia de otros grupos sociales que probablemente no están dentro de la familia, pero que inciden directamente en comportamientos, problemas, incluso pueden constituir una red de apoyo. Entonces, complementario al genograma o al familiograma, es importante también construir un ecomapa dentro de nuestras intervenciones. Retomando el tema de la terapia familiar sistémica como tal, el origen de esta justamente nace con el afán de encontrar ciertas alternativas a los modelos terapéuticos ortodoxos, que como les decía, se estaban centrando específicamente en la persona inicial con la que nosotros arrancamos con nuestra intervención y no en el sistema familiar y los otros subsistemas o grupos de personas que de una u otra manera están influyendo directamente en la vida del individuo como tal. Entre la década de los años 30 y 40 en Estados Unidos surgen las primeras asociaciones familiares em, donde se construye como tal la Asociación Americana para la Terapia Conyugal y Familiar. Entonces, estos son como los primeros pininos de la terapia familiar sistémica y justamente de esta visión de sistema en la intervención profesional que nosotros vamos a tener con las personas, familias, incluso con comunidades. En 1966, estos movimientos confluyen con la teoría general de los sistemas, es decir, ya todos estos preceptos, todas estas ideas ya confluyen como en una sola teoría y dentro de esta teoría nace la terapia familiar sistémica como enfoque y también como enfoque en nuestro caso y como enfoque terapéutico, por ejemplo, para quienes atienden a las familias a través de la terapia, ¿no? Ahora, vamos con ciertos autores destacados. Hay colegas, les cuento que hay un montón de autores, de hecho hay varios que son contemporáneos, porque como ustedes saben, esta es una herramienta viva, entonces siempre van a salir como ciertas cosas que probablemente hace 5 años no se vieron, pero en este espacio voy a destacar autores que no son tan recientes, pero cuyos preceptos se mantienen vigentes dentro de la elaboración y la interpretación de los genogramas. Vamos a empezar con Salvador Minuchin, que es alguien que seguramente ustedes conocen. Él afirmaba que la familia no es una entidad estática, por lo que la evaluación y la terapia deben centrarse en la interacción entre los miembros. Es decir, que él afirmaba que la familia no es simplemente este grupo de personas que se juntaron por objetivos específicos o que tuvieron hijos y continuaron como con el ciclo de familia. No, o sea, él afirma que la sola interacción humana entre varios miembros dentro de un hogar representa varias aristas que nosotros debemos tomar en cuenta, tanto al momento de intervenir como en procesos terapéuticos con sistemas familiares. Otro de los preceptos de Salvador Minuchin es el diagnóstico y sus elementos. Dentro de este diagnóstico, nosotros vamos a poder determinar los límites de la familia, tanto dentro de los subsistemas como con los otros grupos humanos que están de una u otra manera influyendo en la familia, el ciclo evolutivo de la familia, alianzas, coaliciones familiares, flexibilidad al cambio, entre otros. Entonces, dentro de este diagnóstico, nosotros vamos a poder tener estos elementos justamente para que nuestro análisis, perdón, sea mucho más completo y
podamos tener una idea más amplia de qué es lo que está sucediendo con esta familia que estamos atendiendo. Y dentro, estos preceptos principalmente están dentro de su libro Técnicas de la Terapia Familiar. Les recomiendo mucho este libro, colegas, es bastante completo. Como les decía, el autor no es tan contemporáneo, pero estos preceptos siguen estando bastante vigentes. Entonces, si es que les interesa, les recomiendo bastante este libro porque es muy, muy interesante si es que a ustedes les interesa como profundizar sobre todo en el enfoque sistémico, porque si bien nosotros probablemente dentro de nuestras funciones no sea ético dar terapia, el enfoque sistémico sí nos permite tener una intervención con familias mucho más nutrida y completa. Listo, colegas, vamos con el segundo autor, que es Ludwig von Barth. Ay, es un poco complicado el apellido, pero bueno, el autor Ludwig nos habla de la teoría general de los sistemas en el año 1930. Dentro de esta teoría general de los sistemas está el marco conceptual que analiza y entiende los sistemas complejos. Es decir, aquí ya justamente nos vamos a enfocar en estos sistemas y subsistemas que, colegas, porfa, me ayudan apagando sus micrófonos. Gracias. Bueno, retomando un poco, lo que les comentaba es que este autor se centra en los sistemas complejos, es decir, en estos grupos familiares que están presentando varias situaciones problemáticas al tiempo, por ejemplo, adicciones, desempleo, pobreza, deserción escolar. O sea, son sistemas sumamente caóticos y es necesario justamente tener un enfoque un poco más particular para estos sistemas y subsistemas que están presentando varios problemas al tiempo, ¿no? Las premisas de su trabajo. Los sistemas existen dentro de otros más grandes. La interconexión ayuda a entender cómo las partes pequeñas contribuyen al funcionamiento de las más grandes. Lo que les comentaba, la familia no está aislada, la familia depende de otros grupos humanos, tanto dentro del sistema familiar con varias generaciones, como dentro de la sociedad, hablando de el sistema educativo, el trabajo, la comunidad, personas que son creyentes, la iglesia, no sé, hospitales, o sea, este sistema familiar va a estar en completa interacción con estos otros grupos humanos y es súper necesario poder evaluar justamente estas relaciones que están en constante movimiento, no solo para trazar, por ejemplo, el tema de redes de apoyo, sino para ver cómo y cuándo están influyendo o más bien cuándo, en qué grado están influyendo estos grupos humanos dentro del sistema familiar, si es que estas relaciones están contribuyendo o están empeorando las situaciones, porque lastimosamente es algo que suele suceder. Entonces hay que ver al sistema no como un sistema aislado, sino como un sistema interdependiente. Los sistemas son abiertos. Estos interactúan constantemente con otros sistemas, lo cual contribuye bidireccionalmente con su desarrollo. Lo que les comentaba hace un momento, no es que los sistemas están solos, interactúan entre sí y las otras relaciones que tienen con instituciones, grupos humanos y demás no tienen relevancia. En realidad, sucede que cuando dentro del sistema familiar las personas no encuentran respuestas, digámoslo así, o no encuentran, eh, no sé, soluciones a los problemas que les están afectando, seguramente van a encontrar dentro de los grupos humanos externos algún tipo de apoyo.
Entonces, vale mucho la pena entender que el sistema familiar siempre va a estar como súper abierto a tener estas interacciones. Si bien sabemos que a veces nos vamos a encontrar con familias cuyos límites son súper cerrados, o sea, son familias que hablan de que cualquier tipo de solución se puede como encontrar dentro del mismo núcleo familiar y demás. Siempre va a haber algún miembro del grupo familiar que no esté de acuerdo con esto y vaya como a buscar respuestas de forma externa. Entonces, de una u otra manera, los sistemas por lo general siempre van a ser abiertos. Y finalmente nos habla de que las funciones de un sistema dependen de su estructura, es decir, que la estructura familiar va a determinar su funcionamiento y comportamiento, lo que les comentaba en el ejemplo de encontrar soluciones a inquietudes, a problemas. Si dentro de la estructura familiar no se encuentran estas respuestas que algún miembro o varios de los miembros están buscando, seguramente las van a encontrar en el exterior, lo cual quiere decir que de alguna manera el sistema familiar no está funcionando de la forma adecuada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay un tema de, no sé, de una enfermedad, ¿no? Obviamente que la familia va a depender del sistema de salud para poder curar a la persona, seguir un tratamiento y demás. Pero ¿qué pasa si dentro de la familia no existe el soporte emocional suficiente para poder enfrentar esta situación? Seguramente uno de los miembros va a tratar de suplir esta necesidad emocional con otro grupo humano, con otra persona, y, o sea, está bien, pero en teoría dentro del mismo sistema debería existir este soporte y las otras personas vendrían como a coadyuvar em, este cobijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un sistema no está funcionando de forma adecuada y no está supliendo estas necesidades emocionales? Seguramente las vamos a tratar de buscar de forma externa. Y finalmente, Paul Watzlawick, él nos habla de la teoría de la comunicación humana. Nos dice que los problemas de comunicación de los sistemas familiares se deben a que las partes no siempre tienen el mismo punto de vista. Esto también es súper importante porque la comunicación dentro de los sistemas familiares suele ser muy variada. Por ejemplo, dependiendo del grado de relación, de la cercanía, de problemas no resueltos incluso. Entonces, aquí nos habla de que si un sistema familiar está teniendo algún tipo de novedad con el tema de la comunicación, es porque se debe a que los miembros tienen diferentes puntos de vista. Y claro, eso va a suceder porque somos personas, no por el hecho de que, me refiero a que somos individuos, no por el hecho de que pertenecemos a un mismo grupo familiar, siempre vamos a estar de acuerdo. De hecho, el tener diferentes puntos de vista también es nutrido. Pero, por ejemplo, cuando se trata de enfrentar crisis o problemas dentro del sistema familiar, sí es muy importante como mantener una misma, ¿cómo decirlo? O sea, estar en la misma sintonía de comunicación. Por ejemplo, hay que llevar a la persona enferma al hospital y otra de las personas no está de acuerdo con que se le lleve a ese hospital porque, no sé, no tiene insumos, por ejemplo. Entonces, este tipo de problemas en la comunicación van a constituir un cierto grado de problema al momento de enfrentar justamente estos problemas como sistema familiar y dar respuestas no solo a la persona que está enferma o que está presentando algún padecimiento, sino por ejemplo, en este caso que les planteo, ¿cómo vamos a enfrentar como familia el hecho de que en el sistema de salud, no sé, no le estén dando el tratamiento completo a mi familiar? Si nosotros no mantenemos una comunicación adecuada,
esto va a constituir un problema que va a agravar a la situación que nosotros estamos enfrentando. Entonces, la comunicación dentro del análisis del genograma es indispensable para nosotros poder tener esta fotografía de forma un poco más, más completa y entender de forma un poquito más profunda qué está sucediendo con el sistema familiar. Listo, colegas, llegamos a la primera parte de preguntas y respuestas. Entonces, ahí les pido que abran sus micrófonos si es que tienen alguna consulta o tal vez me la pueden dejar en el chat y la vamos leyendo. Con gusto pueden vertir sus comentarios a través del chat. Estamos muy atentos y en caso de tener alguna duda también pueden abrir con mucho gusto su micrófono y estamos en total disposición de poder solventar todas sus dudas. Parece que no hay preguntas por el momento. Ah, sí, ya tenemos una. Ah, ok, gracias, colegas. Sí, esperamos que sea de su interés y sobre todo que pueda aportar significativamente a su trabajo con las poblaciones que ustedes estén atendiendo. No sé si tal vez tenemos alguna otra pregunta. Ninguna Yo, pregunta tonta, ¿ah? buenos días, colega. Yo soy trabajadora social. Mi nombre es Claudia. Yo trabajo con niños de educación especial. Soy trabajadora social en el área de educación especial. Entonces, a mí me interesa mucho esta parte. Usted estaba hablando ahorita sobre el enfoque sistemático. Hay algunas veces que en el área, pues más que nada en la que yo trabajo con profesores y toda esa situación, desconocen mucha esta parte de educación especial y del trabajo social que se lleva. En este caso del enfoque sistemático, donde usted estaba hablando sobre, pues prácticamente en la comunicación de que tenemos que ver prácticamente lo que diga el médico, ¿no? O depender de la situación médica. Aquí sí me gustaría saber cómo nosotros en esta área, más que nada en el área educacional o en el ámbito educativo, cómo podemos trabajarlo desde esta parte, pues. Ujú. Un poco para encuadrar la pregunta, tu consulta es cómo podemos incluir el trabajo de los médicos dentro de nuestra intervención o cómo podemos complementar. Así es, Ujú. así es, que no tenía cómo poder encajar pues esta Sí, pregunta, pues. ok. Bueno, o sea, en realidad es un poco complicado como poder complementar el trabajo, porque de hecho deberíamos ser como, en tu caso, por ejemplo, debería, el abordaje debería ser complementario e interdisciplinario. De hecho, eso es lo que nos enseñan en las aulas, ¿no? Que dentro de un equipo con las diferentes personas que están interviniendo en el caso que nosotros estamos abordando, el enfoque tiene que ser interdisciplinario. Ahora, a mí se me ocurre, y bueno, con experiencia de causa, te puedo comentar que una de las estrategias que a nosotros nos puede permitir justamente complementar este trabajo es, por ejemplo, utilizar el genograma. Nosotros elaborar el genograma con todos los elementos de información que hemos podido obtener de la familia y plantearla al médico, ¿no? Y tal vez no desde como no desde una posición de yo sé más que tú, sino de complementarnos. Entonces, eso de alguna manera suaviza a los médicos, porque ustedes saben, colegas, los médicos son personas que ya han visto tantas cosas que llegan a un punto en el que son muy, muy crudos, muy curtidos, entonces es un poco difícil sensibilizar. Otra de las cosas que a nosotros nos pueden ayudar también es realizar entrevistas a los médicos sobre la familia para nosotros poder nutrir un poco más este análisis que estamos desarrollando de la familia, tener un poco más de información
y poder tener un mejor alcance en nuestra intervención, porque a veces sí es un poco complicado que los médicos puedan entender qué nosotros estamos haciendo. Incluso pasa que a veces por desconocimiento creen que nuestro accionar como trabajadores sociales es, no sé, no es necesario. Entonces, si esa es la postura, también es un poquito complicado como cambiar el comportamiento del profesional, pero se pueden como hacer estos intentos. Y si definitivamente no, pues yo lo que te sugiero es poder hacer una entrevista con el médico, consultarle ciertas cosas que a ti te van a permitir tener como esta información un poco más amplia para poder mejorar tu intervención. Si no hay como la voluntad de trabajar interdisciplinariamente, pues no nos queda más que poder mejorar nuestra intervención para que sea un poco más completa con la información que los otros profesionales que están atendiendo el caso nos puedan dar. Espero poder haber podido responder tu pregunta, Claudia. Monse, y si me permites complementar lo que Por acabas de favor. decir, porque ahora sí que es mi mero mole, es mi área de intervención, Por es favor. comentarle a la colega que también a veces en muchas ocasiones nosotros vemos la necesidad de referir o derivar a un chico a alguna institución de salud, ya sea de primer, segundo, tercer nivel, dependiendo de la posible condición que tenga un chico o una chica. Y aquí es muy importante también el sensibilizar a los padres de familia. La sensibilización cuando no tienen un tratamiento médico los chicos, puede llevar tiempo, ¿no? O sea, se tiene que orientar las veces que sea necesario y tal vez en algún momento los padres puedan generar este factor de sensibilización y factor de cambio a través de las orientaciones de trabajo social, porque muchas veces podemos sugerir que se refiera al chico a alguna instancia médica y los padres, sobre todo cuando hay una condición o una posible condición de trastorno o discapacidad, los padres suelen negar la situación, ¿no? Esa es una situación que pasa muy común. Y a través de un proceso de entrevistas y orientaciones, es como quizá que en el mediano o en el largo plazo se pueda conseguir que sí acepten esta referencia médica, porque no hay un tiempo, no hay que decir, si en un mes los papás no van al médico, estamos fracasando. No, quizá pueda tardar 6 meses, pueda tardar un año, pero nosotros debemos de seguir en esta constante línea de generar orientación, porque a través de la observación nos damos cuenta que el chico pueda tener una posible condición de discapacidad. Gracias, amigo. Gracias, Charlie. Colegas, no sé si adicional a estas consultas tenemos más inquietudes o podemos... Buenos días, licenciada. Yo tengo la verdad, no me quedó muy claro, no comprendí bien la diferencia entre el familiograma y el genograma, porque no sé si escuché bien que las dos son de las tres generaciones. Ujú. Entonces, Sí, sí, Viviana, como les comentaba, y gracias por tu pregunta, porque es súper importante. Como les comentaba, en esencia el familiograma y el genograma, si nosotros lo vemos de primera vista, son bastante parecidos. Dos de las diferencias más marcadas entre ambos es que el familiograma estudia máximo 3 generaciones. El genograma estudia mínimo 3 generaciones, es decir, que vamos a tener más de 3 generaciones para poder hacer este análisis del sistema familiar. Y otra de las diferencias marcadas con el familiograma es que dentro del genograma nosotros vamos a tener información tanto de salud física como de salud mental. Entonces, si bien, como les comentaba, el familiograma y el genograma son bastante parecidos, el genograma es mucho más nutrido y mucho más completo. Mi recomendación, y claro, tal vez ustedes me dirán, ¿cuál uso? ¿No? Depende del caso, depende incluso de la predisposición de la familia. O sea,
Si, por ejemplo, no podemos llegar a tener información de más de 3 generaciones, pues quedémonos con el familiograma y tratemos de llenar estos espacios en blanco con la mayor información posible a través de las entrevistas y las observaciones participantes y no participantes que nos permitan recolectar información. Pero si tenemos la oportunidad de construir un genograma con más de 3 generaciones, pues de preferencia deberíamos utilizar esta herramienta. No sé si logré contestar tu pregunta, Viviana. Ok, sí, gracias, porque yo estaba confundida. No, bueno, la verdad, yo tenía otro concepto, ¿no? Yo tenía que el familiograma era nada más de la familia nuclear y el genograma era a partir de 3 generaciones. O sea, yo estaba confundida en ese concepto, ¿no? Y aparte, Ujú. otra pregunta. Claro, No sé si más adelante se va a ver los símbolos o no, porque tengo una duda que ayer surgió en un curso, en un congreso que fui, si todavía no existe o no hay algún símbolo que identifique a la familia LGBT, o sea, si sí, es gay, justo, si es homosexual, si es, o sea, porque ya está, o sea, es hombre o mujer, ¿no? Pero ya ve que hay muchos, son trans y todo eso. sí, claro. Viviana, justo en el penúltimo punto donde ya nos vamos a centrar en el genograma y vamos a hablar de los símbolos, de cómo se construyen e interpretan, justamente tengo un apartado para población LGBTIQ+. No te preocupes, Ah, ok, muchas gracias, Liz. con mucho gusto. Eh, bueno, colegas, no sé si tenemos alguna pregunta adicional o podemos ir avanzando con el siguiente tema. Creo que no. En Entonces, el chat ya no tenemos preguntas. perfecto. Gracias. Gracias, mi querido Charlie. A ver, entonces, nos habíamos quedado por acá. Perfecto. Listo, colegas. Porfa, igual si es que se me ve el audio o cualquier cosa, me avisan, ¿ya? Listo, colegas. Vamos al segundo punto, que es el abordaje de familias a través de la terapia familiar sistémica. Como bien saben, este es un modelo terapéutico, o sea, principalmente está centrado para personas que abordan a familias a través de terapia. Sin embargo, a nosotros nos permite tener cierta perspectiva desde lo teórico para poder adaptarlo a nuestra intervención. Entonces, es muy interesante poder analizar este enfoque terapéutico y justamente extraer ciertos puntos que nos van a permitir nutrir de mejor manera nuestro trabajo con familias principalmente. Este modelo terapéutico permitirá a quien lo aplique conocer, abordar y trabajar en las causas estructurales y sistémicas del grupo familiar, profundizando la intervención profesional. Si uno de los miembros no desea ser parte del proceso, se trabaja con el resto del grupo familiar, ya que las acciones y cambios de una u otra manera influirán en todo el sistema familiar. Es bastante común tener resistencias dentro del sistema familiar porque es mucho más fácil, a pesar de que sea caótico y doloroso, vivir con ciertos malestares y problemas porque es lo que nuestra mente y nosotros ya conocemos. De hecho, pasa mucho en terapia que cuando llegas a un punto álgido de la situación, el paciente se como que se asusta, tiene ciertas resistencias, ya. Lo mismo pasa con las familias, que cuando hay un factor externo que está tratando de mover algo dentro de la dinámica familiar, alguno de ellos va a tener como em, cierta resistencia, sí, esa es la palabra. Entonces, en ese sentido, colegas, tratemos de no frustrarnos. Obviamente que es complicado cuando hay algún miembro del grupo familiar o varios que pasa, no me van a dejar mentir, no nos permiten tener como un trabajo un poco más completo. Ya lastimosamente ahí es un poco difícil que nosotros podamos em,
hacerles cambiar de parecer, aunque probablemente con el trabajo y con los resultados que se vayan viendo, la persona o las personas muevan de alguna manera como su forma de ver las cosas. Pero si esto no sucede, colegas, los efectos que nuestro trabajo van a tener en las familias igual van a repercutir en estas personas. Por ejemplo, en casos de violencia de género, hablemos puntualmente de esto, ¿no? Por lo general, quien va a buscar que no exista ningún tipo de cambios del agresor. Entonces, en esos casos muy puntuales nos vamos a centrar específicamente en las víctimas y en procurar su bienestar, sobre todo si hablamos de niños, en el bienestar superior del niño, siempre vamos a buscar enfocarnos en esto, ¿no? Y es importante también comprender que vamos a tener estas resistencias, ya sean casos muy complicados o sean casos que probablemente sean un poco más manejables. Siempre algún miembro del grupo familiar va a tener algún tipo de resistencia, porque como les mencionaba al principio, es mucho más fácil, aunque sea doloroso, vivir dentro de un sistema caótico que tener algún efecto de cambio, porque es lo que nuestra mente ya conoce y se ha adaptado como a este modo de vida. Bueno, justamente para poder entender y poder tener un marco un poco más contextual y un poco más cercano a nosotros, les he preparado ciertas cifras de problemáticas que constantemente nosotros estamos viendo en nuestra intervención. Entonces vamos a hablar de educación, salud mental y desempleo y pobreza. Vamos a empezar con la pobreza. Hablando de pobreza extrema, si bien las tasas nos dicen que ha habido como cierta mejora y creería yo que se debe a que hay ciertos gobiernos progresistas dentro de nuestra región, las cifras siguen siendo bastante complicadas. Según Naciones Unidas, la tasa de pobreza en la región es de 26.8% en general de todos los habitantes. De este 26.8%, 170 millones de personas viven en pobreza y de estas 170, 66 millones viven en extrema pobreza. Como ustedes saben, la pobreza es un factor sumamente limitante que no va a permitir que la familia tenga un pleno desarrollo o acceso a derechos y demás. Entonces es súper importante poder tener esto como un cuadro dentro del análisis que nosotros vamos a tener, incluso para poder aterrizar el plan de acción que nosotros vamos a elaborar, siempre entendiendo que las causas estructurales van a ser una limitante y trabajar como desde esa realidad. Vamos a pasar a la educación. Si bien, como les decía, han existido ciertos avances gracias al tema de que existen gobiernos de línea un poco más progresista, a pesar de que la ultraderecha está avanzando increíblemente en nuestra región. Existen varios gobiernos de esta otra línea que es bastante contraria, que justamente se enfoca en derechos básicos, ¿no? Entonces, si bien han existido ciertos avances, lo cual ha diversificado las cifras, estas siguen siendo una tarea bastante complicada. El 5% de los niños en la región no está logrando acceder a la educación. El 21% de los adolescentes definitivamente no acceden a la educación por condiciones de pobreza, lo que hablábamos hace un momento. Las familias en situación de pobreza difícilmente van a acceder a derechos fundamentales porque definitivamente están en modo supervivencia, ¿no? Y el 70% de los niños, niñas y adolescentes se ha visto afectado por las barreras de acceso a la educación desde la pandemia. La pandemia definitivamente afectó mucho al tema de educación, porque por este tema de que no podíamos estar, o sea, no podíamos llevar la vida que llevábamos antes, muchos niños, niñas y adolescentes desertaron del sistema de educación
y un porcentaje bastante considerable no ha podido retomar su proceso de educación, y en eso pues mucho tienen que ver los gobiernos, por ejemplo, de derecha, que no están brindando o que no están respetando los presupuestos, y pues por ende, si no hay recursos, es muy complicado, por ejemplo, generar proyectos que incentiven a las familias a enviar a sus niños nuevamente al sistema de educación, porque existen otras necesidades que son mucho más imperantes y que el sistema familiar justamente está tratando de cubrir. Hablando de salud mental, colegas, a nivel regional las tasas de suicidio han crecido desde el año 2000. Ahí vamos a tener como un tiempo un poco más amplio, ¿no? El 7.45% de personas por cada 100.000 habitantes ha recurrido o tiene algún problema de salud mental. Actualmente estamos hablando de que un 8.90% de la población por cada 100.000 habitantes tiene un problema de salud mental. Y definitivamente la pandemia agravó estas cifras, agravó esta situación, y la salud mental sigue siendo una tarea hasta medio utópica, y en ese punto nosotros sí podemos contribuir dentro de equipos multidisciplinarios a mejorar estas condiciones a través de nuestra intervención, colegas. Hablando, por ejemplo, de depresión, la depresión afecta al 12% de la población regional. Y justamente lo que les comentaba, la pandemia definitivamente agravó estas cifras, teniendo como resultado para el 2024 que un 55% de la población se vio afectada por temas de depresión o situaciones de depresión que no necesariamente entraban dentro del cuadro clínico, pero que de alguna manera se aproximaban. Hablando de ansiedad, se menciona que 1 de cada 7 personas sufre de este padecimiento. La pandemia aumentó los casos, los agravó, y pasamos de que de 1 de cada 7 personas, ahora el 32% de la población sufre de este padecimiento mental. Y finalmente vamos a hablar de desempleo. Debido nuevamente a la pandemia, o sea, si bien ya el tema del COVID no es una situación limitante como lo fue hasta hace 4 o 3 años, que seguía como muy compleja la situación, los efectos los estamos pagando en este momento y los estamos viendo como apenas. Cuando empezó la pandemia, los análisis de estas cifras justamente decían eso, que probablemente como en los primeros años sí se iban a ver ciertos cambios comportamentales, o más bien ciertos cambios en las cifras. Era a partir del 5.º o 6.º año que ya se iban a ver justamente las consecuencias, ¿no? Entonces, justo esto es lo que estamos viendo en estas cifras, que si bien han mejorado de alguna manera, siguen siendo cifras bastante alarmantes, ¿no? Entonces, dentro del tema de desempleo, nos dice que debido a la pandemia, el trabajo informal, es decir, el trabajo no adecuado, eh, está posicionándose dentro de un 50%, es decir, de la población económicamente activa, el 50% se encuentra dentro del trabajo informal. ¿Qué pasó? Existieron despidos, las personas no pudieron acceder a un trabajo formal y tuvieron que recurrir a estas medidas, lo cual, o sea, es de alguna manera recursivo, o sea, las familias justamente tienen que cubrir necesidades, lo están haciendo a través de autoempleo, de autoempleo, esa es la estrategia. Sin embargo, estos puestos de empleo que ellos ocupaban desaparecieron por la recesión económica. Entonces, todas estas problemáticas en conjunto, que ustedes saben, no me dejarán mentir, a veces suceden todas al mismo tiempo dentro de un sistema familiar, a veces unas son la causa de la otra o aparecieron al mismo tiempo, lo cual complejiza muchísimo
la situación de la familia que nosotros estamos, con la cual estamos trabajando. Entonces es importante tener justamente súper claro, o sea, tener súper claro que estas situaciones están atravesando constantemente a las familias y que definitivamente, perdón, nuestra intervención necesita tener esto claro para poder ser realistas al momento de elaborar un plan de acción con las familias, ¿no? En los casos que abordamos, como les decía, estos problemas suelen presentarse con frecuencia y en ocasiones al tiempo, lo que afecta significativamente no solo a los miembros del grupo familiar que están siendo afectados directamente por alguna o algunas de estas problemáticas, sino al sistema en general, por lo cual la perspectiva sistémica es indispensable para que nuestra intervención sea lo más integral posible. Entonces, nuevamente volvemos al enfoque sistémico. Si uno de los miembros, por ejemplo, está desempleado o está presentando algún tema de salud mental o simplemente está atravesando por una situación complicada por varios factores. Si bien el sujeto inicial es el que está siendo afectado directamente por estas situaciones, este sujeto, el accionar del sujeto definitivamente va a influir en todo el sistema familiar. Tal vez no de forma tan profunda, pero definitivamente va a tener cierto efecto en la dinámica del sistema familiar y en su funcionamiento. Ahora, vamos a hablar de la perspectiva sistémica, que como les decía, es justamente este enfoque que nos permite a nosotros poder adaptar ciertos elementos a nuestro accionar. La perspectiva sistémica nos habla de diferentes momentos de intervención con los sistemas familiares y vamos a partir de un diagnóstico. El diagnóstico va a tener en un primer momento un diagnóstico inicial, es decir, una primera aproximación de qué es lo que está sucediendo con la familia. Es muy importante que este diagnóstico se vaya nutriendo permanentemente, porque si nosotros nos quedamos como con este primer vistazo, estamos siendo muy escuetos, colegas. Entonces, siempre el diagnóstico va a tener que irse moviendo en medida de que nosotros vamos recolectando información, vamos generando ciertas acciones, por ejemplo, emergentes. Entonces, el diagnóstico de una u otra manera va a ir cambiando, ¿no? Dentro de este diagnóstico, en un segundo momento, nosotros vamos a ir elaborando el genograma. Lo siguiente es considerar las demandas y objetivos del grupo familiar. Dentro de estas demandas nosotros vamos a tener necesidades, inquietudes, objetivos en común. Es súper importante que antes de construir el plan de acción nosotros tengamos súper claro esto con las familias, ¿no? Porque este va a ser como nuestro punto de partida para que el plan de acción de alguna manera tenga una base mucho más realista. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros nos vamos de largo y soñamos y, no sé, elaboramos un plan de acción chuta, no es realista, que no está basado en los recursos de la familia, en su situación, en lo que realmente podrían alcanzar? Va a existir muchísima frustración, no solo de parte de la familia, sino de parte de nosotros. Entonces es súper importante que todo este proceso sea construido de la mano de la familia, porque si bien nosotros tenemos el conocimiento, son ellos quienes están viviendo la realidad, colegas. Entonces ahí siempre les invito a que por favor todos los procesos que... que estén llamados a generar algún tipo de acción que vaya a hacer o que vaya a representar algún cambio en la familia o que represente algún tipo no sé si decir beneficio, pero sí de influencia, tiene que ser construido con la familia, colegas, siempre, siempre. Esa es una tarea que a veces a nosotros se nos olvida porque
en nuestra, no sé, en nuestro afán de poder trabajar de forma un poco más rápida, probablemente, desde nuestro desconocimiento, elaboramos un plan de acción que probablemente no concuerda con lo que se puede hacer. Entonces, siempre colegas de la mano con el sistema familiar, ¿no? Y volviendo al tema de las demandas, estas se van a obtener a través de primeras entrevistas, es decir, estas primeras entrevistas, estos primeros momentos en los que estamos recolectando la información y en procesos de observación participante y no participante principalmente. Los procesos de observación no participante principalmente nos van a permitir cotejar cierta información. Por ejemplo, dentro de las entrevistas, uno de los hijos del sistema familiar nos dice, no, mi papá en realidad en momentos de, no sé, de crisis es muy recursivo, suele tener bastante paciencia y resulta que en varios acompañamientos que nosotros hemos tenido con el sistema familiar, no sé, no sé, a la iglesia, por ejemplo. Me estoy inventando cualquier cosa. Resulta que en este espacio se presentó un problema y vemos que el primero que explota es el papá. Entonces, es súper importante que nosotros no solo nos quedemos con las entrevistas, sino que nos apoyemos de estas técnicas que son complementarias a la recolección de información para poder ir de a poco cotejando esta información y ver hasta qué punto lo verbal se acompaña con las acciones. Posterior a este proceso, nosotros vamos a lograr identificar el tipo de sistema familiar, los problemas que están presentes, las redes de apoyo, el estado general de los subsistemas, parental, fraternal, conyugal, triangulaciones, posibles alianzas, es decir, ya vamos a tener como este diagnóstico mucho más nutrido de cómo está funcionando este sistema familiar, de si las generaciones pasadas y sus comportamientos, patrones, temas de salud están incidiendo directamente en el sistema familiar nuclear que estamos estudiando o en el sujeto inicial. Vamos a poder tener esta fotografía un poco más completa y a partir de ese diagnóstico que ya va a estar un poco más nutrido, nosotros ya podemos ir implementando planes de acción. Ahora, no con esto les digo, colegas, de ley debemos esperar 2 meses a tener un diagnóstico, a levantar la información. No, ustedes saben que las familias, los grupos humanos con los que trabajamos tienen necesidades urgentes que deben cubrir. Entonces, ahí lo importante es justamente ir cubriendo estas necesidades que son emergentes al tiempo, pero ir justamente levantando información para que las acciones que son un poco más a mediano y largo plazo tengan un poquito más de sustento. Y vamos a este segundo espacio de preguntas y respuestas, colegas. Abramos nuestros micrófonos para poder escuchar. Están disponibles los micrófonos para que lo puedan utilizar o también ya saben que tenemos el recurso del chat para que puedan vertir todas sus preguntas que con mucho gusto vamos a dar atención. Parece que por el momento no hay consultas, colegas. Igual, si tal vez en el transcurso de esta tercera parte a ustedes se les ocurre alguna pregunta de la anterior, nos pueden dejar en el chat y al final las vamos resolviendo, ¿ya? Listo, colegas. Ahora sí vamos al genograma como tal. A ver, permítanme un segundo, colegas. Estoy con un problema por acá. Mm, mm, mm.
Ok, ahí me pueden ver, me pueden escuchar bien. Es correcto. Perfecto, gracias, Sí, gracias. amigo. Ok, listo, colegas. Entonces, ahora sí, vamos al genograma en la praxis del trabajo social. Nada más para hacer énfasis en que esta herramienta es maravillosa, sin romantizar, porque se adapta a las necesidades del profesional que la utilice, perdón. Entonces estamos hablando de que psicólogos, médicos, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, asistentes humanitarios, o sea, hay una infinidad de personas que están utilizando esta herramienta y que de alguna manera la van adaptando a sus necesidades. Entonces, esto es bastante interesante porque, por ejemplo, cuando estamos interviniendo con un equipo multidisciplinario, la herramienta no les es ajena y no está como esta resistencia técnico-profesional de no utilizar la herramienta porque no tengo ni idea de qué es. Entonces, el uso, o sea, el hecho de que sea tan versátil, a nosotros nos permite tener mayor fuerza y mayor asertividad al momento de poder presentarla en un equipo técnico o, no sé, en una audiencia que han pasado casos donde en verdad se necesita tener como esta perspectiva del sistema familiar para poder entender a profundidad qué está sucediendo con la familia que está presentando el síntoma, ¿no? Ahora, la base teórica de esta herramienta nace de la transmisión multigeneracional de Murray Bowen, el mismo que nos dice que las familias se repiten a sí mismas, perdón. Es decir, que si dentro de una generación quedó algún tema pendiente, definitivamente ese tema pendiente se va a trasladar a la siguiente o a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, por eso es súper importante tener esta perspectiva sistémica súper clara para poder ahondar en el origen de esto que estamos viendo manifestado en esta generación o en este sistema que se está presentando con nosotros con un trabajo o una tarea pendiente o tareas pendientes. Entonces, esta transmisión multigeneracional de alguna manera permite cambiar el enfoque simplista, que es el de causa y efecto, que culpa o diagnostica a las personas sin tomar en cuenta la complejidad e influencia de su sistema familiar, lo que suele pasar cuando no tenemos el enfoque, la perspectiva. Es que esta persona es, no sé, desertó del sistema educativo. Por supuesto, porque no lo quiso hacer o porque no, sí, los recursos no le dieron, pero nos centramos específicamente en la persona y no estamos viendo que existe, por ejemplo, un patrón de deserción escolar a cierta edad con las generaciones pasadas a esta persona. Entonces, esto nos va a permitir nuevamente tener como cierta aproximación al origen de estos efectos, de estas situaciones que estamos viendo reflejadas en este sistema familiar que estamos estudiando. Ahora, ¿qué es el genograma? Es un instrumento metodológico que permite organizar y analizar la información de un sistema familiar. Como les decía, el genograma requiere de mínimo 3 generaciones para que su análisis sea mucho más nutrido, ¿no? Dentro de la información de este sistema familiar, principalmente vamos a tener su composición, relaciones y funcionalidad, tanto al interior como con los otros grupos humanos con los que interactúa. Ahora, ¿cuáles son las partes del genograma? Tenemos el genograma estructural que está construido a partir de la estructura y la composición familiar, es decir, las generaciones, los miembros del grupo familiar, se me fue el nombre, su lugar a partir del sujeto inicial. Por ejemplo, es del hermano del sujeto inicial, es del tío del sujeto inicial, es la abuela del sujeto inicial. ¿Cuál es su lugar en el sistema familiar?
en función del sujeto inicial y el núcleo familiar que estamos estudiando. Y la segunda parte es el genograma relacional. Aquí vamos a tener las relaciones, es decir, el tipo de comunicación, el tipo de relaciones, valga la redundancia, y cómo estas influyen en la funcionalidad del sistema nuclear que estamos estudiando y en general del genograma que vamos o estamos construyendo. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen al construir un genograma? Primero, evaluar el funcionamiento sistémico de la familia. La perspectiva longitudinal para identificar problemas, circunstancias, patrones, ya sean estos continuos o alternos. Y finalmente, conocer en qué etapa se encuentra el ciclo familiar, conocer la etapa del ciclo familiar, los subsistemas que están permanentemente actuando, interactuando, cómo actúan estos al interior y cómo influye en la relación general del sistema familiar, el tipo de familia, patrones, triangulaciones, alianzas, o sea, todos los elementos que conforman o que son un engranaje dentro de esta maquinita que vamos a llamar familia. Listo. ¿Cómo vamos a recolectar información para construir un genograma? Esto es un poco más libre, colegas. O sea, esto ya depende mucho de cómo nosotros estamos abordando el caso, las herramientas que tenemos, los objetivos que nosotros estamos persiguiendo junto con la familia. O sea, depende de muchos factores. Pero lo que se suele sugerir desde la teoría es que se realice a través de una entrevista semiestructurada, porque estas entrevistas suelen incluir preguntas abiertas y cerradas. Y esto es súper importante porque nosotros en los momentos de las entrevistas, como ustedes saben, suelen ser momentos un poco tensos para las familias porque estamos indagando en lo más profundo y en lo más íntimo de su familia, que es como de estos elementos que uno trata de guardar con mayor celo. Entonces, el hecho de elaborar adecuadamente una entrevista con preguntas que probablemente no sean invasivas, o que nos ayuden a recolectar la información, pero sabiendo manejar adecuadamente la pregunta. O sea, todo esto va a influir en la calidad de la información que nosotros vamos a recolectar. Uno de los tips que son como más útiles es, por ejemplo, si ustedes están viendo que hay como cierta resistencia en la familia al momento de recolectar la información, es, por ejemplo, cambiar el día y el lugar, porque a veces puede ser que porque están en la casa no hay como un ambiente más amigable, o están en su oficina, que también el ambiente de una oficina no suele ser como el más adecuado, no sé, ir a un parque, o sea, tienen que tratar de adaptar las herramientas a la situación y no al revés, colegas. O sea, si ustedes están viendo que la lista de preguntas que ustedes elaboraron no está funcionando, hay que detener el proceso, reevaluar las preguntas y tener un segundo, tercero, cuarto momento. Porque si nosotros forzamos la situación, probablemente la calidad de información que nosotros tengamos sea muy baja, ¿no? Entonces, siempre, colegas, se les recomienda que el proceso de recolección de la información, las herramientas que nosotros utilicemos, se adapten a la situación, incluso en el momento. O sea, si estamos viendo que, por ejemplo, le estamos preguntando al sujeto inicial sobre, no sé, el cáncer que sufrió la abuela, y estamos viendo que esto le está afectando de forma o sea, le está afectando mucho a la persona. Y la siguiente pregunta es, ¿a qué edad murió la persona? Nos vamos a saltar a la siguiente pregunta. O sea, hay que ser muy suspicaces en ese sentido, tener como mucha sensibilidad a leer gestos, movimientos, incluso las palabras.
Entonces es súper importante que no seamos rígidos y por eso se les invita a tener como estas entrevistas semiestructuradas que son mucho más flexibles. Adicional a esto, cuando vamos a realizar entrevistas, se sugiere que las sesiones sean de máximo 20 minutos. ¿Para qué? Para no saturar a la persona o a la familia con toda esta sobrecarga, no solo de información, sino emocional, porque estamos hablando de su historia de vida, colegas. Entonces, se sugiere que máximo sea de 20 minutos para que la calidad de la información que nosotros estamos recabando sea buena, tener como otro momento, otro espacio donde igual van a salir otras cosas. Entonces, las sesiones deberían ser de máximo 20 minutos. Y finalmente, uno de los consejos más importantes desde la teoría es que el genograma se tiene que construir al menos con 2 miembros del grupo familiar para cotejar información, porque si nosotros nos quedamos con la información del sujeto inicial, colegas, esa es la perspectiva del sujeto inicial. Entonces, es súper importante que nosotros procuremos buscar, recolectar esta información con al menos 3 miembros, porque de esa manera nosotros tenemos un poco más amplio el panorama y también nuevamente cotejamos la información, porque definitivamente cuando hablamos con una sola persona es la perspectiva de esa persona. Puede ser que esta persona, por ejemplo, hablando en casos de negligencia parental. Se presenta el papá a poner una denuncia hacia la mamá porque supuestamente el cuidado que le está brindando al niño no es el adecuado. Él considera que no es una persona apta para poder cuidar al niño, y resulta que en las entrevistas que nosotros realizamos tanto a la mamá como a la familia ampliada de este señor y a la familia ampliada de la mamá, resulta que el señor no ha pagado pensiones, no ha estado presente y lo que quiere es quedarse con la custodia del niño para no pagar pensión. Puede pasar. Entonces, si nosotros nos quedamos con la primera versión y la información del sujeto inicial, corremos el riesgo de ser escuetos no solo en la recolección de la información, sino en la intervención. Entonces, colegas, ahí ojito, siempre al menos con 2 o 3 miembros del grupo familiar hay que recolectar la información. Y ahora sí, vamos ya a la construcción del genograma y vamos a ir a la parte de la simbología. Colegas, existen varias propuestas de símbolos, como en diferentes libros, en diferentes artículos, pero estos que les estoy proyectando son como los más comunes, o sea, son los que más se utilizan, colegas. Vamos a tener la simbología del genograma, que es como la más común, donde vamos a tener em, el género de la persona, el tema de hijos, si son hijos adoptivos, si son hijos biológicos de la persona, de las personas, cuando se presentan problemas en el embarazo. Y también vamos a tener el gráfico de diferentes tipos de embarazos y productos gemelos, gemelos idénticos y demás. Ahora, en esta parte de la derecha, nosotros vamos a tener un poco más amplio el tema principalmente de embarazos, ¿no? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de una mujer que tuvo un aborto. Estamos hablando, por ejemplo, de un individuo fallecido, de un embarazo. Aquí justamente están incluyendo, como pueden ver, el tema de la simbología de identidad sexogenérica. Como ustedes saben, cuando una persona que nace hombre realiza, o una mujer, por ejemplo, una persona que nace mujer realiza un proceso de transición, si bien va a ser hombre, sigue teniendo los órganos que le permiten ser mamá.
de forma biológica. Entonces, justamente aquí están graficados estos momentos específicos donde una persona transicionó a hombre, pero todavía tiene sus órganos para poder ser mamá y tuvo una pérdida, por ejemplo. Vamos a tener también, ya, tenemos una pregunta, vamos hacia el final de todo para poder responder, ¿ya? Tenemos los datos demográficos, que son como los más recurrentes. Vamos a tener la edad, el género de la persona, el año de nacimiento, fallecimiento, el grado de escolaridad, las enfermedades o padecimientos, acontecimientos relevantes. Ahí, colegas, igual uno de los tips desde la teoría es que no coloquemos toda la información de cada uno de los miembros, sino de aquellos que son relevantes. Por ejemplo, estamos haciendo el estudio de una familia nuclear y nos ampliamos a 4 o 5 generaciones. Entonces nos vamos a centrar específicamente en el núcleo familiar con estos datos y específicamente con aquellos miembros de la familia extendida. Vamos a colocar también estos datos demográficos, pero no en todo no en todo el genograma para no saturarnos de información y que al momento de hacer la lectura sea muy cargado. Aquí también tenemos, por ejemplo, temas de consumo de sustancias. Entonces, aquí tenemos sospecha de adicción a sustancias, adicción como tal, en rehabilitación de la adicción, problemas de salud mental y problemas tanto de salud mental como de adicciones, que ustedes saben que a veces se presentan en conjunto. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes psiquiátricos que consumen medicina para algún padecimiento, pero también consumen alcohol, drogas, demás. Entonces, es súper importante retratar específicamente estos padecimientos de la forma correcta, porque como pueden ver, la simbología sí es bastante diferente. Ahora vamos a hablar específicamente de género, colegas. Estuve tratando de recabar como en los otros símbolos, como los más recurrentes, o sea, los que más se suelen utilizar. Y encontré justamente estas alternativas. Como ustedes saben, la diversidad sexogenérica es bastante amplia. Entonces, estos símbolos suelen ser como los más comunes al momento de construir el genograma de de forma estandarizada. Ajá. Pero si tal vez ustedes encuentran otras alternativas que, por ejemplo, estén avaladas, no sé, o sea, que sean estandarizadas más que nada, que estén estandarizadas, o sea, que su uso sea bastante común, que es lo que estamos presentando aquí a continuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí como ven, la bisexualidad es exactamente la misma. Cuando vamos a retratar a una persona trans es igual, bastante parecida, trans mujer. Cuando hablamos de una persona no binaria, es decir, que no está dentro de un género como tal, vamos a tener este símbolo. Entonces, lo que es importante es justamente buscar estos símbolos que estén estandarizados. Y la alternativa, si es que no encuentran, por ejemplo, algún caso particular, no sé, me invento, una persona que transicionó, que era biológicamente mujer y transicionó a ser hombre y que en el proceso dijo, no, regreso a ser mujer. Por ejemplo, un símbolo así es un poco complicado de encontrar. Entonces, la recomendación ahí, colegas, es que dejemos el género con el cual en el momento la persona se sienta cómoda y coloquemos como justamente este proceso de que estuvo transicionando
y que al momento pues dijo no, revierto mi decisión y vuelvo al género anclado al sexo con el cual yo nací, por ejemplo. Me estoy inventando cualquier cosa. Entonces, en el caso de género, colegas, sí hay que estar como súper pendientes porque esto va cambiando todo el tiempo. Entonces, estos símbolos, como les indicaba, son como los más actuales, los más estandarizados para nosotros poder retratar la situación y poder ser lo más exactos posibles. Ahora, vamos a las relaciones familiares, colegas. Tenemos varios símbolos para poder retratar estas relaciones familiares. Dentro de los más comunes tenemos a la relación conflictiva, relaciones cerradas. Existen relaciones conflictivas y cerradas. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es colocar las 3 líneas que representan a la relación cerrada y colocar el zigzag, ¿no? Para entender que estas personas mantienen este tipo de relación mixta, por decirlo así. Tenemos a las relaciones distantes, a las relaciones dominantes. Esto es bastante importante porque aquí podemos identificar patrones de conducta, por ejemplo. Tenemos esta misma raya en zigzag que nos permite retratar no solo disfunción en el matrimonio, porque no es el único subsistema, perdón, no es la única relación familiar que se puede retratar, sino en general disfunción, por ejemplo, en una relación entre hermanos que esté causando problemas de comunicación y demás. Aquí específicamente para hablar de parejas, tenemos los siguientes símbolos. Pareja actual con una relación medianamente funcional, expareja con una relación que probablemente no es tan saludable, límites claros. Esto es súper importante, por ejemplo, para hablar de relaciones dentro de los subsistemas familiares, porque nos van a dar ciertas pautas respecto a cómo están llevándose los límites entre los otros subsistemas y en general del familiograma. Y finalmente, límites difusos. Esto se suele retratar mucho, por ejemplo, en relaciones de padres con hijos, cuando los límites no son claros, cuando los padres que son quienes están formando a esta persona, esta pequeña persona, y los límites no están bien dibujados, pues solemos utilizar esta simbología, ¿no? Aquí tenemos, ay, perdonen, aquí tenemos principalmente relaciones perdón, gráficos específicamente de hijos. Gemelos, también tenemos, o sea, específicamente situaciones de hijos, ¿no? Adopciones, partos múltiples, parejas sin hijos, separaciones y con hijos. Entonces, este es como el símbolo más estándar para poder graficar este tipo de situaciones dentro del sistema familiar. Ahora, vamos a tener también a los subsistemas. Como ustedes saben, existen como dentro de lo común el sistema fraterno, el parental, entre padres e hijos y otros que ya se graficarían dentro del subsistema con algún miembro o alguno de los miembros de la familia ampliada, ¿no? Ahora, dentro de los resultados de la interpretación, de la construcción de este genograma, nosotros principalmente vamos a tener pautas del funcionamiento del sistema. Es decir, no me gusta usar esta palabra, la teoría la suele enfatizar mucho, pero dentro de las pautas del funcionamiento del sistema se habla de una adaptación o inadaptación del sistema a la sociedad. Como ustedes saben, colegas, existen condiciones estructurales que justamente ya las vimos en el segundo espacio,
que de alguna manera no permiten que la familia sea funcional. Y no funcional al sistema, sino funcional a sí mismo como tal. Entonces, este tema de adaptación o inadaptación, creo que sí es algo bastante cuestionable que deberíamos ir como modificando y entendiendo desde la funcionalidad del sistema para sí mismo, ¿no? Entonces, dentro de las pautas del funcionamiento del sistema, tenemos mecanismos y estrategias de afrontamiento para resolver problemas, lo que les comentaba, ¿no? Cómo este sistema está resolviendo sus propias situaciones internas y qué recursos o qué dinámicas están preponderando al momento de resolver situaciones externas con otros grupos humanos. Dentro de las pautas vinculares principalmente vamos a buscar retratar las relaciones conflictivas y aquellas relaciones que son un poco más sanas, ¿no? Que aunque son contrapuestas, definitivamente nos dan una idea un poco más clara de por qué se están presentando ciertas situaciones, ¿no? Dentro de las pautas vinculares vamos a tener a evaluar los siguientes elementos: comunicación, límites, resolución de conflictos, expresión de afectos. Dentro de las características de las pautas vinculares vamos a tener em, eh, el tipo de relaciones que se están manteniendo. Las relaciones significativas, colegas, como les decía, tratemos siempre de enfocarnos en las relaciones que están influyendo directamente en el funcionamiento del sistema familiar, porque si retratamos todo, va a ser muy complicado de interpretar incluso para nosotros mismos. Entonces, siempre tratemos de colocar la información que sea relevante para la fotografía completa y no como todo amontonado, porque finalmente no nos va a servir de mucho, colegas. Entonces vamos a tener las características de relaciones fusionadas, hostiles, conflictos y demás. Y finalmente, dentro de las pautas estructurales repetitivas, que son estos patrones o patrones de conducta, por ejemplo, vamos a tener también enfermedades, padecimientos o condiciones de salud mental, vamos a tener relaciones significativas que se mantienen, personas separadas, personas en unión libre, tema de consumo de sustancias, entre otros significativos, colegas. Y ahora sí creo que ya. Vamos a los ejemplos, colegas. Por ejemplo, aquí tenemos es un subsistema, no es ni un familiograma ni un genograma, es un subsistema, colegas. Entonces, aquí podemos observar a un padre y a una madre que están divorciados. Las dos líneas representan un divorcio. Estamos hablando de que el padre tiene una relación bastante distante con su hijo, mayor. La mamá tiene una relación estrecha con este mismo hijo y no hay relaciones significativas, o al menos no hay relaciones que representen cierto grado de problema en el análisis de este subsistema. Adicional a esto, estamos viendo que existe un patrón de consumo, ya que el padre es alcohólico y el estudiante es alcohólico. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo particular, colegas? Porque tenemos la información más clave para poder entender un poco qué está sucediendo con este subsistema. Sin embargo, no tenemos, por ejemplo, claro si, por ejemplo, la mamá vino de otro subsistema donde su propia mamá tenía una relación estrecha con el hijo mayor, si tal vez existe un patrón de consumo de alcohol que viene de la madre o viene del padre,
o por qué nos está retratando una relación, algún tipo de relación del segundo hermano con los papás. Entonces vamos a partir como de esta fotografía chiquita para poder ir construyendo el resto del genograma. Aquí les he colocado, colegas, este sí ya es un genograma bastante completo. Como ustedes pueden ver, es un genograma centrado en Ross y Mónica de Friends, que creo que muchos de nosotros conocemos la serie, estamos familiarizados. Entonces, justamente he querido colocar este ejemplo que sea mucho más familiar para nosotros para poder interpretar. Entonces, aquí lo más destacado es que hay un patrón de relación conflictiva entre Mónica, Judy y la abuela de Mónica, que en varios de los capítulos justamente se retrata esto, de que Judy suele ser muy despreciativa con Mónica, no le suele dar la validación adecuada a ella, y Judy también suele mencionar como mucho de que su mamá era bastante dura con ella. Entonces aquí vemos no solo una relación conflictiva, sino un patrón de conducta y patrón relacional que se está repitiendo en 3 generaciones. Y por ejemplo, aquí no sabemos si la abuela también sufrió de lo mismo a partir de la relación con su bisabuelo. Otra de las cosas que hay que rescatar aquí es que, por ejemplo, aquí hay una triangulación por una relación estrecha con Ross, que como ustedes saben, Ross era como el mimado de la familia, siempre había mucha atención hacia él, todos las muestras de afecto, de atención eran directamente hacia él, y esto forma una triangulación. Ahora, ¿qué pasa con la relación entre Ross y Mónica? Al momento en el que Mónica no recibe nada más que juzgamiento por parte de la mamá, se va a generar una relación de competencia entre ambos. Como ustedes saben, ellos sí se querían mucho y todo, pero en realidad siempre estaban ahí como tratando de ver quién sobresale más. Entonces, esta triangulación por esta relación tan estrecha, pero desfavorable para Mónica, hace que entre hermanos exista esta relación, sí, cercana, pero muy competitiva. Ahora, hablando específicamente de Ross y Mónica, que vendrían a ser como los sujetos iniciales por el tema de la serie, vamos a ver que Ross mantiene una relación conflictiva con una de sus tantas parejas. De hecho, tuvo como 4, pero aquí no le retrataron a la 4ª pareja. Tiene justamente de su antigua relación con Carol. Aquí vemos el retrato de una persona que se identifica como lesbiana, y tenemos a su hijo Ben de 8 años. Y la relación compleja, esta es una relación compleja entre Ross y Rachel, de la cual como producto tienen a Emma, y hasta donde sabemos, pues ellos no se casaron. Entonces, la idea justamente, colegas, de este ejercicio súper rapidito por el tema del tiempo, es que nosotros nos centremos en colocar la información que sea relevante dentro del subsistema familiar que nosotros que estamos estudiando, y que si existen o que si nosotros identificamos justamente, como en este caso, por ejemplo, este patrón de conducta de una relación conflictiva, coloquemos la información relevante de las otras generaciones para así poder tener el ejercicio más claro y no saturar de información que luego probablemente no nos sirva de mucho al momento de interpretar, colegas. Y ahí vamos al tercer espacio de preguntas, colegas. Les escucho o les leo. A ver, disculpen, ¿enviarán la simbología del familiograma? Sí, Viviana, en la presentación que les estoy proyectando va a estar toda
toda la simbología que hemos analizado en el ejercicio. Y sí, lo mismo, les vamos a enviar esta información. Colegas, no sé si tal vez desean abrir sus micrófonos para poder escuchar sus preguntas. Parece que no. Bueno, colega. Yo. Ah, sí, claro. Adelante, por favor. Fabiola, Hola, Fabiola, ¿cómo estás? Te escucho, te bueno, escuchamos. buenos días. Mira, soy del sector salud y yo lo que quisiera preguntar es que, bueno, realizar un familiograma, lleva sus tiempos. Entonces, la pregunta es, pues obviamente nosotros lo tendríamos que hacer de manera económica, eh, pero siempre sustentándolo con la teoría. Sin embargo, es válido solamente ahondar en nuestro sujeto de estudio, ¿no? O nuestra persona identificada. O sea, me refiero a que qué tan necesario, tan importante es hacer las 3 generaciones o más. Mm. Ok, a ver, Fabiola, ahí vamos a retomar este punto en el que hablábamos de la consecuencia simplista. El enfoque sistémico lo que busca es que nosotros, más que cuestionar, veamos la practicidad de que a veces enfocarnos en el sujeto que está presentando la sintomatología o que está manifestando malestares en el grupo familiar probablemente no nos dé mayor información que el síntoma que estamos viendo. Es una persona que, no sé, está desempleada y tiene un tema de adicción al juego. Me estoy inventando cualquier cosa. Y fin, nada más. Entonces, no estamos viendo si probablemente existió un patrón de conducta de adicción, no necesariamente de adicción al juego, sino de adicción dentro de la familia ampliada o dentro de 2 generaciones más atrás. Entonces, no tenemos una idea clara de cuál es el origen por el cual esta persona está presentando esta situación. Entonces, sí, o sea, podrías centrarte en el sujeto inicial y en su núcleo familiar, pero las causas estructurales no se van a ver representadas si no ampliamos la información. Y nos vamos a quedar en el causa-consecuencia. No sé, me invento. Es que la persona se quedó desempleada y vio como recurso jugar, ir al casino porque así gana, multiplica algo del poco dinero que le queda. Nada más. Y probablemente pasa que el papá tuvo una adicción, no sé, a medicación psiquiátrica, que igual es una adicción y que sí podría desencadenar en esta nueva adicción con un nuevo recurso. Entonces, justamente el poder retratar o poder construir esta estructura nos invita a justamente no quedarnos en el causa-consecuencia, que es algo que no solo a veces los profesionales que estamos trabajando con este caso lo hacemos, sino la sociedad en general. Ah, es que esta persona está haciendo esto porque es muy, no sé, muy cómoda o porque no quiere buscar trabajo. O sea, para eso ya está todo el mundo. Entonces, sí es necesario que podamos ahondar en este recurso familiar para poder entender qué pasó y justamente contribuir a que el plan de acción sea un poco más sustentado. Incluso, por ejemplo, o sea, si vamos a hablar de que esta persona necesariamente va a tener que acudir a terapia psicológica porque hay algún factor ahí que está siendo el motor para que esta persona tenga esta adicción. Pero si no sabemos por qué, recomendarle a la persona que acuda a terapia es complicado, porque nuevamente nos quedamos en el causa-consecuencia. Eso, Fabiola, no sé si logré responder tu pregunta. No te escucho, estás con el micrófono apagado. Perdón, perdón,